Pablo. Lucas capítulo 12, versículo 15. Dice, y les dijo, Lucas, no Pablo, Lucas. Y les dijo, eso está en el libro de Cupas, pero lo dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Les dijo, o les advirtió, miren, y guárdense de toda forma de avaricia. Cuando vean la palabra miren, quiere decir manténganse atentos, o presten atención, o pilas, ¿sí? Y guárdense. La palabra guárdense en ese contexto, ¿qué quiere decir? Eso, Rosalba. Y cuídense de toda forma de avaricia, porque la vida del hombre no consiste o no depende de ¿qué? De la abundancia de los bienes que posee. Ahí está confirmando, ¿ya? Porque hoy en día el éxito, la gente lo mide por la cantidad de bienes materiales que tenga. Así miden el éxito, si tiene plata, si tiene riqueza, si tiene fincas, apartamentos, carros, miden la vida por eso, el éxito por eso, ¿ya? Entonces, por eso dice una canción, amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Vamos a ver ahora Mateo 6, 19, 21, la otra recomendación del Evangelio de Mateo. Dice el Señor Jesucristo, no acumulen, o sea, no amontonen tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido, ¿qué hacen? Destruyen. Y donde los ladrones entran y roban. Más bien acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde los ladrones no entran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. O sea, donde esté tu riqueza, allá estará el deseo de tu corazón. Y la tercera recomendación que hace Pablo en Proverbio 23, 4, no está ahí, ¿no? Proverbio 23, 4. No te afanes por hacerte rico. O sea, no te esfuerces acumulando riquezas, dice otra versión de la Biblia. Sé prudente y desiste. O sea, usa tu buen juicio y desiste de esa idea de hacerte rico. O sea, deja de preocuparte por eso, no te obsesiones con eso. Entonces, yo no puedo querer tener mejores ingresos económicos, entonces, claro que sí, pero es que hay que analizar palabras. Cuando uno lea la Biblia dice, no te afanes. Una cosa es que yo trabaje disciplinadamente y Dios me pueda bendecir y mandarme buenos ingresos o incluso riqueza, pero sin afán. Hay gente que vive afanada por hacerse rico y sobre todo que quieren de la noche a la mañana, ¿no? Y por eso llegan ¿a qué? A delinquir, a la corrupción, porque es que quieren ya tener miles de millones. Y otra versión dice, no te esfuerces acumulando riquezas. Ahí ya dice, no te esfuerces. No te esfuerces, ¿cómo? Esa gente, a veces vienen pacientes aquí al consultorio y vienen todos enfermos, llenos de estrés y todas las cosas. Me dicen, es que yo tengo 2 compraventas y tengo 2 misceláneas y tengo 2 panaderías y todo eso. Y me dicen, y le digo, y su horario de trabajo, me dicen, yo empiezo a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana, porque a veces me toca ir a Bastos y no sé qué, y regresar y abro los negocios y hasta las 12 de la noche. ¿Ya? En cualquier momento llega un infarto y se acabó todo. Ahí él está afanándose y esforzándose por acumular riquezas, pero también la avaricia, ¿no? Lo peor es que cuando le digo, uy, pero entonces usted debe tener plata por montones con ese horario que tiene. Me dicen, no, eso es más deudas que... Usted no entiende uno para qué tanto trabaja, ¿cierto? Tanto trabajar y no tengo nada. Sí. No, es que arruinan, en serio, arruinan la salud por las riquezas. Bueno,
En Eclesiastés 5:15 no lo traje, pero anótenlo para que lo lean en la casa. Eclesiastés es el mejor libro de filosofía y el mejor libro de existencialismo que hay. Ese sí nos pone los pies en la tierra. En Eclesiastés 5:15 rápidamente les digo lo que más o menos dice. Dice que así como uno salió del vientre de la madre desnudo, así se va, sin nada. O sea, no se lleva absolutamente nada. Léanlo, Eclesiastés 5:15 cuando puedan. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 7, más o menos dice lo mismo. Dice, porque nada hemos traído a este mundo, o sea, nada trajimos a este mundo, y sin duda nada podremos sacar, o sea, nada podemos llevarnos. Los únicos que pensaban así eran los indios, ¿se acuerdan? Y todavía hay que los entierran y eso les echan vasijas y les echan comida y les echan cosas. Los egipcios también se han visto cuando encuentran los arqueólogos esas tumbas egipcias y todo eso, y eso les encuentran espadas, lanzas, comida, ollas, todo eso. Y llegaron al colmo de que incluso mataban a la mujer para que llevara todo. ¿Sí? Pero todavía hay personas así ahorita. Sí. Porque sí tienen 75, 80 años y todavía usted los ve teniendo de sobra y todavía afanándose por acumular como si se la fueran a llevar. Bueno, y mire lo que nos dice el Salmo 39:6 para aterrizarnos más. Dice, ciertamente como una sombra es el hombre. Como una sombra. Cuando usted pasa la sombra y ya, desapareció. Otros textos dicen que el hombre es como la niebla, como el humo, como el vapor. ¿Sí? O sea que llega, aparece y... No, y usted no se da cuenta, me diría que chañito encima. Dice, esto fue un pasito. Sí. O sea, todos pasamos como una sombra. O sea, esto es pasajero. Dice, y ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas. Y viene lo bueno. O sea, se angustia y se esfuerza por acumular más y más y no sabe quién las recogerá. ¿Ya? No sabe para quién trabaja. Nadie sabe para quién trabaja, dice el dicho, ¿no? O sea, nadie no sabe quién se quedará con ellas. Nadie sabe para quién trabaja. Ese dicho es muy cierto. Entonces, una vez les dije molestando, casi siempre los que quedan con eso son los... No. Ahorita vemos otro texto y dirá que ese es bueno. Sí, el que menos ha trabajado. El que menos lo merece, dice Eclesiastés también. Eclesiastés 2:26. Ese Eclesiastés es uno de los que más me gustan. Dice al pecador, ojo, está diciendo al pecador, Dios le da el trabajo de ¿qué? Recoger y amontonar más y más, para luego dejárselo todo a quien es del agrado de Dios, o sea, a quien agrada a Dios. Y Eclesiastés 6, del 1 al 2 dice, o sea, habla del hombre a quien Dios le da todo lo que desea. Todo lo que desea se lo da, pero Dios no le concede el privilegio de ¿qué? De disfrutar de todo eso. Hay gente que no puede disfrutar de lo que tiene, por muchas razones, ¿no? Por la salud, bueno. Pero este es el que me gusta, dice, sino que lo disfrutan los extraños. Yo digo, casi siempre lo disfrutan son los yernos. Y las nueras. Entonces, no lo disfrutan ellos, lo disfrutan, como dijo Cristina, el que menos trabajó, el que no se lo merece. Y una vez les dije aquí, me gusta contarlo otra vez, Celia Cruz. Celia Cruz trabajó toda la vida, ¿sí? Era una gran artista, trabajó honestamente, disciplinada. Sí, ella hizo su riqueza muy bien a vida. Pero entonces llegó y se murió, y Pedrito, ¿se acuerdan de Pedrito el que tocaba ahí, la maraca ahí enfrente?
Llegó y Pedrito heredó todo, pero Pedrito murió también al poco tiempo. Y toda la platica, eso llegaron como 200 familiares a pedir. Nadie sabe para quién trabaja. Mateo 6:33, rápidamente, que lo conocen muy bien. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, por encima de todo, primero buscar a Dios, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Lo material, la riqueza y todo. O sea, Dios les dará todas las cosas materiales que necesitan, siempre y cuando pongan a Dios en primer lugar en su vida. Bueno, ahora vamos a ver de qué calibre es la avaricia. O sea, ¿con qué la compara la Biblia? ¿Con quién lo pone? ¿Con quién la pone en el mismo lugar? Efesios 5:3. Efesios 5:3 dice: pero la fornicación y toda inmundicia o la avaricia, dice, no se nombren más entre ustedes como conviene a santos. ¿Ya? No al presidente, ¿no? Dice, se lo digo de otra manera, pero la inmoralidad sexual, que figura así la fornicación, la inmundicia es toda impureza o cualquier depravación, o la avaricia, que es la ambición exagerada. Dice, ni siquiera se debe mencionar entre ustedes que son santos. ¿Ya? Porque acuérdense que en la Biblia, cuando nosotros estamos viviendo ya una vida cristiana verdadera, nosotros somos declarados santos, ¿no? Bueno, o sea que lo pone como un pecado delicado. Y en Colosenses 3:5 dice, hagan morir todo lo terrenal que hay en ustedes. ¿Qué es todo lo terrenal? O sea, todo lo mundano. Hagan morir todo eso. Y menciona cuáles: la fornicación, o sea, la inmoralidad sexual, la impureza, que dijimos que es la misma depravación, ¿cierto? Las pasiones desordenadas, o sea, las bajas pasiones, los malos deseos y la avaricia. Y mire cómo la llaman. La avaricia, ¿qué es qué? Idolatría. La avaricia es idolatría. ¿Por qué? Porque la persona avara es idólatra. ¿Por qué? Lo dijimos al principio. Porque adora las cosas de este mundo, adora el dinero, adora todas las cosas que le dan placer. Y por eso, donde dice hagan morir todo lo terrenal que hay en ustedes, es lo que vimos donde dice que tengo que morir a la carne. ¿Ya? Y por eso veíamos un texto una vez que dice, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. La idolatría, me acordé en estos días, uno ve en las películas, y eso existe en los bancos, que en los bancos hay unas cajas de caudales para los hombres muy adinerados, que eso es un búnker, digámoslo así, y le entregan una llave cuando va el cliente al banco, y él entra allá a la caja de caudales, y eso allá tienen barras de oro, sí, lingotes de oro, esmeraldas, diamantes, y entran solo a mirarlas, y esos se embelezan, se quedan extasiados viéndolas, las tocan, las acarician, eso hasta le dan besos a eso, ¿sí? Y todos los días van a mirarlas, ni las gastan siquiera, solo a mirarlas y a ver qué tienen eso. Por eso ponen toda su confianza en las riquezas. Bueno, mire lo que dijo el rey David en el Salmo 119:36. Inclina mi corazón a tus testimonios. Inclina es guía o dirige mi corazón hacia tus estatutos, o sea, hacia tus mandatos, hacia tus mandamientos, y no a la avaricia, o sea, no hacia las ganancias deshonestas que ya mencionamos, ¿se acuerdan?
a las ganancias mal habidas. Hay una Biblia que dice, la Nueva Traducción Viviente dice, dame entusiasmo por tus leyes en lugar del amor por el dinero. El Salmo 119:14 dice, me alegra más seguir el camino de tus testimonios, o sea, me alegra más o me regocija más seguir el camino de tus estatutos, tus mandatos, tus mandamientos, que poseer muchas riquezas. Bueno, y aquí viene un ejemplo que lo vemos diariamente. Este texto que vamos a ver lo saqué de la Reina Valera actualizada 2015. Reina Valera actualizada 2015 es Ezequiel 18:8. Está hablando del hombre honesto. Ahí va a hablar de un hombre honesto. Dice, el hombre honesto no presta con usura, ni cobra intereses. Retrae su mano de la maldad, o sea, no le hace daño a nadie, y obra verdadera justicia entre hombre y hombre, o sea, juzga imparcialmente entre dos personas. No presta con usura. ¿Qué es la usura? No, al contrario. La usura es, por ejemplo, que presta muy por encima de lo que está fijado por el gobierno. Digamos, el gobierno dice, bueno, los intereses son del 3%, supongamos. Y ellos cuando prestan, eso es al dulce 10%, al 8%. Y si vamos a esos pagadiarios, el gota a gota, eso es al 20%. Esa es la avaricia, por enriquecerse y sobre todo sin importarle a la gente, a costillas de los demás. No presta con usura ni cobra intereses. Y Proverbio 28:8 para complementar eso. Este texto, Proverbio 28:8, lo tomé de dos versiones, lo integré en una solo. Dice Reina Valera 1995 y Reina Valera actualizada 2015. Ambas Valeras 95 y 2015. Dice, el prestamista avaro. Está llamando de una vez al prestamista avaro. Aumenta sus riquezas con usura y crecidos intereses, o sea, con altos intereses, para dejárselas, esas riquezas, ¿a quién? A aquel que se compadece de los pobres. O sea, ya llevamos 5 textos donde dice a quiénes, todos esos a quienes le dejan la riqueza, ¿no? Al que no trabajó, al que no la merece, al que es del agrado de Dios, a los extraños y a aquel que se compadece de los pobres. Sí, porque es que llegan y prestan, por ejemplo, 1.000.000 de pesos. Eso existe. Se lo prestan al 10%. O sea, 100.000 pesos mensuales. Si hizo el préstamo es porque estaba necesitado, los necesitaba. Y después trabaje para sacar esos 100.000 mensuales. Dura 3 años pagándola. Son 36 meses, o sea, cuando a los 3 años la puede pagar, devuelve el 1.000.000 y ha pagado 3.600.000, o sea, 4.600.000. Y eso es, entonces, mire, está en la palabra de Dios, es un pecado grande eso, ¿no? Bueno, Jeremías 8:10 dice el Señor, por lo tanto daré o voy a entregar sus mujeres a otros hombres y sus campos o sus tierras, ¿no? Como sea, a quienes los conquisten, o sea, a otros dueños. Viene lo que nos interesa, dice, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, o sea, desde el menor hasta el mayor, dice otra versión, cada uno sigue la avaricia. O sea, sus vidas están dominadas por la avaricia. Dice otra versión, cada uno persigue las ganancias deshonestas. Solo piensan en sus propios intereses, dice otra. ¿Qué son las ganancias deshonestas? Pongamos ejemplos. Por ejemplo, las balanzas con las que pesan en algunos supermercados y sitios. No toda la gente es así, claro, porque usted me mete en un problema, no. Pero sí hay algunos que alteran esas balanzas para que 1 kilo pese solamente 700 gramos.
y ganarse 300 gramos. Eso es una ganancia deshonesta. Lo de la usura y los intereses, o sea, los intereses altísimos, esos son ganancias deshonestas. Los taxímetros de los taxis que los alteran son ganancias deshonestas. Los líderes de las iglesias, sacerdotes, supervisores, pastores, ancianos o como quiera decirle, son ganancias deshonestas cuando tergiversan el mensaje de la palabra de Dios para que la gente, ¿sí? Tergiversan. Entonces empiezan a hablarles de cosas que no son bíblicas y la gente, como no tiene el conocimiento, pues tome. Esos son ganancias deshonestas. Y sigue diciendo, porque todos, dice todos, desde el profeta hasta ¿quién? Hasta el sacerdote. Está hablando, Jeremías es en la antigüedad, pero se aplica para ahora, ¿no? El sacerdote, el pastor, el cura, todo lo que sea, dice. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Todos hacen engaño, solo saben engañar, ¿no? Bueno, sigamos diciendo la gravedad de ser avaro. En Efesios 5:5 dice, porque ustedes saben esto, que ningún fornicario, ni inmundo, ni avaro, o sea, menciona otra vez los tres que ya habíamos visto en otro texto, y vuelve y dice lo que ya habíamos visto en otro texto, el cual es un idólatra, el avaro, porque adora las cosas de este mundo. Dice, ninguno de ellos tendrá ¿qué? Herencia o parte en el reino de Cristo y de Dios. Y empiezan en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 2, la palabra dice lo que deben hacer todos estos líderes, porque estaba hablando anteriormente de los líderes, ¿cierto? Dice, apacienten la grey de Dios. ¿Qué es la grey? O sea, el rebaño, las ovejas en una iglesia. Apacienten quiere decir pastoreen. Pastoreen el rebaño de Dios que está entre ustedes. O cuiden del rebaño de Dios que está a su cargo. Acuérdense que vimos que en un texto que es que los líderes religiosos son administradores de Dios, ¿cierto? Dice, cuidando de ella. ¿Cuidando de quién? De la grey. Pero no por la fuerza, o sea, no por obligación, sino voluntariamente, o sea, de buena voluntad. ¿Y no por qué? Y no por la avaricia del dinero. O sea, no por ganancias deshonestas, o sea, no por el afán de lucro. Porque es que, si yo digo que en las iglesias hay avaricia por montones, ¿es cierto o es mentira? ¿Cuál es la avaricia? Lo de tergiversar el mensaje para que la gente deposite más dinero. Pero empiezan que vamos a hacer el congreso de no sé qué, y entonces la entrada 60, 70, 80 mil pesos y son 15 mil personas, imagínense a 70 mil. ¿Ya? Y les digo otra cosa, hay iglesias, por esto me va a echar, mejor dicho, más enemigos, pero hay iglesias donde les entran 3.000, 4.000 y 5.000 millones de pesos mensuales. Así es la cosa, créanmelo. Y entonces tiene que ir el carro de valores los domingos a sacar todas las tulas llenas. Y que para sostener la iglesia, la nómina de unos pastores y de unas, no creo que valga todo eso. O no importa que les entrara eso, ¿cierto? Pero no hagan un evento y todavía cobren esas entradas y la gente está dando para eso. Cuando dan ofrendas o bueno, que sea, la gente está dando, entonces no cobren esos eventos. O hacen un retiro espiritual, es que llaman los encuentros esos. Y por 2 días, 300, 400 mil pesos por 2 días. Que para ir a un retiro espiritual. ¿Ya?
ponen, ya hay muchas iglesias en Bogotá, sí, que ponen también cafetería, y por el lado de la cafetería entra, por el lado de la librería, por el lado el instituto bíblico. El instituto bíblico son ese estudio que le dan a las personas, que son digamos, lo básico que debe saber sobre la palabra de Dios, ¿no? Y hay iglesias, yo conozco por lo menos 3, que la matrícula de cada semestre son 400, 500 mil pesos, entrándoles la plata que les entra. O sea, deberían, bueno, es que yo tal vez soy un soñador y entonces dicen, no, pues dar esos estudios, bueno, gratis, o porque si entra todo ese dinero mensualmente, o cobrar una cifra, ¿no? 30, 40, 50 mil pesos, debería 400, 500 mil por un instituto bíblico. Eso es, tienen colegios ahora, y no son colegios para pobres, ¿no? Colegios costosísimos, y hasta banco. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 5. Entonces Pablo dijo, yo aquí me saco de ese problemita, dijo Pablo. Dice en Primera de Tesalonicenses 2:5. Ahí está. Ah, sí. Dice, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como ustedes lo saben, ni encubrimos, ¿qué? Avaricia. O sea, no hay en nosotros, dijo Pablo, avaricia encubierta, o sea, solapada. O sea, nunca, dice otra versión de la Biblia, nunca nos presentamos a ustedes con pretextos o excusas para ganar dinero, diciéndoles cosas bonitas. Y dice, Dios es testigo. O sea, Pablo le sacó ahí de que nada de por la avaricia ir a enseñar cosas que no eran. En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 3, eso sí les recomiendo que 2 de Pedro 2 lo lean desde el versículo 1 al 3. 2 de Pedro capítulo 2 del versículo 1 al 3. Porque ahí está, los versículos 1 y 2 está hablando de los falsos maestros, ¿sí? Dice Pedro profetizando que iba a haber falsos maestros que les iban a enseñar ¿qué? Falsas doctrinas o herejías destructoras o enseñanzas falsas, ¿cierto? Y entonces el versículo 3 continúa diciendo de estos falsos maestros, y por la avaricia harán ¿qué? Mercadería de ustedes con palabras fingidas. Desde hace tiempo su condenación no se tarda y su perdición no se duerme, o sea, su destrucción ya está en camino. O sea, por su avaricia, estos falsos maestros, dice otra versión de la Biblia, los explotarán con falsas enseñanzas, es decir, harán negocio con ustedes. Esta es una versión moderna de las modernas de la Biblia. Otra que deben leer, porque si no hubiera sido demasiado largo, es la parábola de Lucas capítulo 12, los versículos 16 al 21. Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21. Rápidamente se la leo. También les refirió una parábola diciendo, la heredad o la tierra de un hombre rico había producido mucho. O sea, tenía un terreno que le produjo muy buena cosecha. Y él pensaba o razonaba dentro de sí, pensaba para sus adentros, diciendo, ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde guardar, dónde almacenar más, mejor dicho, dónde almacenar mis frutos, mis cosechas. Entonces dijo, o sea, fíjese que él mismo ya sé lo que haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, construiré otros más grandes, ¿no? Y allí guardaré, o sea, juntaré, almacenaré o amontonaré todos mis frutos, o sea, todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, o sea, me diré a mí mismo, alma,